Bueno, Jorge María va a silenciar a todos y María Elvira, comenzamos. Cámara. Sí, Martita, comenzamos con la segunda parte. Bueno, María Elvira, estabas hablando. Perdona, no, solo que te quería presentar a Andrés, que ya se pone, mi hermano Andrés Talero, Sí. y mi hermana Silvia Talero también, que vive en Cartagena. Estaba bien por ahí y ya, entonces quería avisarte que ellos dos están ahí también. Bueno. Ahora estoy viendo a Juan Camilo Rodríguez, profesor del externado, que también me había dicho que había una Natalia. Sí, Marta. Muchas gracias, Marta. Te agradezco mucho la invitación a este evento y la oportunidad que me das para hablar, y lo mismo lo va a hacer enseguida Natalia León. De inmediato pues acogí con mucho entusiasmo tu invitación para participar en el centenario de la muerte de Eduardo Talero, no solamente a título personal, sino también a título institucional del externado, de la Universidad Externado de Colombia, la Casa de Estudios de Talero, de donde se graduó en el año de 1889, universidad privada laica más antigua de Colombia, y que explica muchísimo el porqué del espíritu de Talero, de las decisiones de Talero, de su trayectoria de vida, incluso en hechos como los que mencionaban hace un momento alrededor de sus actuaciones cuando fue director de la policía y el garantismo que lo caracterizó. Quiero recordar que hacia mayo del 2013, cuando yo ejercía la presidencia de la Academia Colombiana de Historia, Marta fue con Luis a la academia, pero ella iba más en busca de los pasos de su tatarabuelo, otro hombre extraordinario que es Thomas Reed, el arquitecto del Capitolio Nacional de Colombia, el arquitecto del Panóptico, la cárcel de Bogotá, que hoy día es el Museo Nacional de Colombia, y el arquitecto de muchísimas otras obras en América Latina por las cuales tanto se les recuerda. Y en medio de la conversación, Marta me preguntó, estábamos hablando ahora de Thomas Reed, y Marta me preguntó qué más hacía yo, porque pues, lo de la Academia de Historia era algo más de tipo honorífico. Y le dije que yo era profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde dirigía el proyecto de historia de esa universidad. Y Marta, muy sorprendida, me dijo, el externado, eso todavía existe, eso no era una casa de estudios del siglo XIX. Y le dije, no, Marta, aún existe, como te dije, la universidad privada laica más antigua de Colombia, fundada en 1886. Y Marta me dijo, es que allá estudió mi abuelo, en el externado. Y bueno, eso despertó una cantidad entonces de intereses para seguirle la pista a Eduardo Talero, porque desafortunadamente el archivo de ese primer externado se perdió en medio de la persecución política, del exilio de muchos de estos personajes y de la muerte del fundador del externado. Entonces nos pusimos a buscar pistas de Eduardo Talero y encontramos muchísimas cosas, mencionaré algunas de ellas muy rápidamente. En la siguiente visita de Marta a Colombia, ella visitó al externado, nos llevó una muy valiosa donación de documentos, entre otros el diploma de Eduardo Talero, también un voto de honor que conservamos pues con muchísimo afecto también. Estuvo en la rectoría de la universidad y allá vio el mosaico de 1889 en el que está Talero. Enseguida vamos a ver la imagen. Y bueno, allá pudo constatar Marta además que también estudió en el externado Antonio María Talero, el hermano de Eduardo, que se graduó en el año de 1892. Y Eduardo Talero fue además compañero de colombianos que luego fueron muy importantes. Menciono dos nomás, por ejemplo, Nemesio Camacho y Lucas Caballero, famosísimo dirigente del liberalismo, general luego en la guerra de los 1000 días y muy destacado personaje del liberalismo de aquella época. Compartimos en aquella ocasión además con Marta y por casualidades más de tipo de amistades, la información sobre los Navas Talero, porque mi hijo
compañero de colegio de la hija de Mauricio Navas Talero, y se hizo también ese contacto entonces por esa vía que veo hoy que ha sido pues muy fructífero. Marta pues ha relatado en su libro La Torre Talero pues las circunstancias de la salida del exilio, la expulsión de Talero de Colombia. Simplemente quiero mencionar que, pues, como ya se ha dicho, Eduardo Talero era hijo de Betsabe Núñez Moledo, hermana del presidente Rafael Núñez, presidente de la República de Colombia por aquellos años, y del general Marco Antonio Talero, general opositor al conservatismo. Pero Núñez pues tuvo fuertes discrepancias con su sobrino Eduardo Talero, y todo esto pues lo relata Marta en su libro. Terminó en el exilio cuando se le conmutó la pena de muerte. El externado, como se le conocía en esa época, a lo que hoy día es la Universidad Externado de Colombia, era una institución en la cual se refugiaron los liberales derrotados en la Guerra Civil del año de 1885, y cuando se genera la Constitución de 1886, una constitución conservadora, clerical, centralista, todo lo contrario a lo que personas que se habían formado en el espíritu del radicalismo y en el que luego se va a formar Talero en la universidad, pues combatían. El ambiente del externado era un ambiente absolutamente liberal, moderno, de vanguardia para su época. En las instituciones de educación de la Colombia de aquella época era absolutamente prohibido contrariar el dogma y la moral católica, pero en el externado le llevaron la contraria a ese tipo de postulados, y más bien se introdujo el pensamiento moderno, Spencer, Darwin, todos los de vanguardia de aquella época. Y por eso al externado se le veía, y leo aquí dos frases textuales de la prensa de la época: el externado, donde estudió Talero, era un lugar en el que solamente el pútrido aliento del materialismo se respira, y su mortífero influjo es el corazón que hiela y se marchita. Se respira una atmósfera antirreligiosa en sumo grado, porque allí ni se reza ni se oye misa. Es una completa impiedad. En ese ambiente es en el que se forma Talero. Es el ambiente más bien de la vanguardia, de lo contrario pues a la escolástica, al tomismo, a todo lo que la Iglesia Católica y el conservatismo de la época, y más bajo la nueva Constitución, pues promovían. Talero sale entonces de Colombia, expulsado en 1894, ya voy terminando. Sale y pasa por Venezuela, Estados Unidos, Nicaragua, Costa Rica, Chile, termina en Argentina. Sale en 1894, en ese mismo año de 1894, el 10 de noviembre, muere su tío Rafael Núñez, el presidente. Por pocos meses, paradójicamente, nosotros en Colombia perdimos a Talero, pero ustedes lo ganan en Argentina, porque de haber muerto antes Núñez, posiblemente Talero hubiera hecho el resto de su vida en Colombia, pero aún vivía su mayor enemigo, su tío. Voy a leer muy brevemente un pedazo, un testimonio para que vean ustedes el Talero de aquellos años. Talero llega a Costa Rica, y en Costa Rica y en todo ese paso por Centroamérica, Nicaragua y demás, se vincula con los liberales latinoamericanos, muchos de ellos que estaban en ese momento en el exilio, y le toca vivir a Talero en noviembre de 1894, el 10 de noviembre, el momento en el cual se comete el atentado contra Antonio Maceo, quien luego sería prócer pues, de la independencia cubana. Talero llega a la casa de Maceo luego de que se comete el atentado, cuando Maceo salía de una función de teatro en San José, y un testimonio de otro de aquellos famosos liberales de la época, otro colombiano, Juan de Dios Uribe, que muere también en el exilio luego de vivir muchos años en el Ecuador. Dice lo siguiente Juan de Dios Uribe, y menciona a Talero: la noche en que fue herido por la espalda Antonio Maceo en San José de Costa Rica, acudí a su casa con mi hermano, que era su médico. La pandilla de españoles quiso salir del futuro libertador de Cuba, dándole muerte a mansalva y en las sombras. La bala le entró cerca de la columna vertebral y en la proximidad de los pulmones. La sonda del médico se iba por la cavidad muy hondo. El peligro no se disimulaba al herido. Estábamos aturdidos, sus admiradores, por ese grano de plomo.
pero Maceo desatendía su situación, mostrábase sereno y sonriente, y mientras se le hacían las primeras curaciones, se ocupaba en dictarle al poeta Loynat del Castillo, que ahora es su jefe de Estado Mayor General, la correspondencia revolucionaria por el correo del amanecer. Volviéndose hacia el grupo en el que estábamos, el general Leonidas Plaza Gutiérrez, los escritores Julio Esaú Delgado, que también había sido compañero de Talero en el externado, y Eduardo Talero y yo, nos dijo: este contratiempo no merece la pena, los españoles oirán hablar de mí antes de poco. Desafortunadamente 2 años después Maceo muere en Cuba, también pues asesinado, pero todo esto nos muestra el ambiente intelectual, político en el que se movía Talero. Llega entonces a Costa Rica, y ahí sigue su periplo y termina pues para fortuna de ustedes, en Argentina, en Neuquén, y va a ser pues pionero de la Patagonia. En un libro que publicamos hace 2 años, La luz no se extingue, que es la historia del primer externado, 1886-1895, hay alguna información, por supuesto, sobre Eduardo Talero. Está también ahí parte de la información que amablemente nos dio Marta, entre otras el voto de honor, que aquí lo usamos en la contraportada del libro. Y señalar finalmente, y antes de darle la palabra muy brevemente a Natalia León, investigadora del proyecto de historia, que Talero es muy importante para la Colombia de hoy. Lo desconocemos un poco en su faceta argentina, y ustedes, los amigos argentinos, en la faceta colombiana, pero estamos complementándonos. En el externado vamos a publicar en edición facsimilar algunas de las obras de Talero con comentarios introductorios. Y reitero esto, Talero es muy importante para la Colombia de hoy. Es una imagen de dignidad, de valor, de compromiso de una persona que ante situaciones de injusticia, de inequidad, de censura, de irrespeto a las libertades públicas, se levantó, luchó, no dio su brazo a torcer, y así fuera desde el exilio mantuvo su posición, porque también desde allá se carteó con los dirigentes colombianos de la época, con los liberales, y se mantuvo pues enterado y atento al destino de Colombia. Natalia les va a mostrar enseguida un par de documentos adicionales y hará 2 comentarios sobre lo que en nuestro archivo estamos haciendo, y lo importante para esto es la documentación asociada con Talero y su periplo colombiano. Muchas gracias. Gracias, Juan Camilo. Cari, te voy a pedir un segundo para poder hablar con Gabriela Mirande, que ella se tiene que retirar ahora, y Gabriela es directora del Museo Mitre, que es la representación, es el Museo de la Nación, del periódico La Nación, de acá de la Argentina, de donde Talero era corresponsal, y de donde te digo que surge el libro La Voz del Desierto, con los relatos que él mandaba. Le doy la palabra porque ella creo que ya se tiene que retirar, un minutito. Ahora después seguimos con Gabriela. ¿Me puedo quedar? ¿Me escuchan Bueno, ¿qué bien? decís, Gabriela? ¿Cómo están? Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor participar y estar además acompañadas de tantos talentos como estoy escuchando realmente. Así que realmente es un gusto muy grande. Sí, bueno, en efecto yo soy la directora del Museo Mitre, museo que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Y en nuestra casa museo nació el diario La Nación en el año 1870. Justamente este año se están cumpliendo los 150 años de lo que quiso ser y fue tribuna de doctrina, como lo definió Bartolomé Mitre. Será tribuna de doctrina. Un diario que, como les dije, nació en la propia casa de Bartolomé Mitre, en San Martín 336, pleno microcentro hoy en día, y que fueron en sus inicios una empresa de tipo familiar. Participaban sus hijos, traduciendo, bueno, en fin. Después, con posterioridad, se compró el predio contiguo, donde se dieron también citas las más prestigiosas voces de la literatura mundial. Y acá
acá empezamos a hablar también de la participación de Talero y de sus amigos, ni más ni menos, junto con Rubén Darío, Amado Nervo, Ricardo Rojas, fueron algunos de los nombres que brillaron en La Nación, diario vigente hasta el día de hoy. Lo cierto es que en la actualidad, a ver, es un personaje, Eduardo Talero, casi desconocido en el mundo del periodismo actual. Hoy si uno le pregunta a un estudiante de periodismo o a un licenciado en comunicación social, no lo registra, no se lo... Pero esto ha pasado también con personajes como Amado Nervo, que pocos saben que fue uno de los cronistas también del diario La Nación. Y además también, volviendo a Talero, Talero fue corresponsal en Neuquén en un momento en que realmente en la Patagonia no había nada. En la Patagonia era un territorio realmente virgen, vasto, y allí también él comenzó parte de su vida argentina. Su voz, su libro, brevemente lo voy a decir, su libro La voz del desierto fue considerado por Jorge Luis Borges como un pionero en la nueva manera de escribir en nuestro continente. Realmente la importancia del aporte que hizo Eduardo Talero, tanto sea territorialmente y en un lugar agreste como fue el Neuquén de esas épocas, porque desarrolló una vida además que superó también su etapa literata, porque él fue uno de los pioneros y construyó también parte de la historia institucional de Neuquén. Bueno, realmente eh, es un personaje realmente interesantísimo para abordar. Yo estaba leyendo eh, extractos de su vida y realmente es una historia increíble la de Eduardo Talero, desde su salida y su exilio colombiano, desde Colombia a Buenos Aires, bueno, en fin. Realmente su aporte fue muy interesante, muy grande a lo que fue la etapa también de oro de La Nación y tuvo la enorme posibilidad de poder contar con la amistad de lo más granado realmente de la literatura. Y es que él era una persona de bien y con una capacidad increíble. Eh, no sé qué más puedo agregar. Gabriela, Su te libro. hago un comentario. Justamente el hermano de los hermanos de Navas Talero, tanto de Fernando como de Germán, Mauricio, que es el tercer hermano, el otro día me decía que tiene una productora de televisión allá en Colombia. El otro día me decía que estaba viendo porque le parecía que iba a ser, que podía llegar a ser un personaje importante como para hacer una serie o algo por el estilo. Así que eso también ya me lo habían comentado en otra oportunidad. Bueno, Sí, muchísimas sí. gracias, Gabriela, por tu aporte. Muchas gracias a ustedes, realmente encantada de conocerlos a todos y la verdad que es un gusto. No me tengo que ir antes, así que me voy a quedar hasta el final, Pues Marta. me había confundido. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Nos Gracias, seguiremos gracias a cuando termine ustedes. la pandemia, te voy a ir a visitar al museo. Pero Gracias. cómo no, podemos organizar además una jornada dedicada a revalorizar su obra, a divulgar su obra. El museo es un espacio que está abierto a todas aquellas manifestaciones de buena voluntad que quieran venir a llevarlas a cabo, así que sin ¿Cómo lugar a no? dudas, creo que ¿Cómo no? merecería tener una jornada talero o jornadas de reflexión en torno a su obra, que te repito, Marta, no es conocida incluso por los estudiantes de comunicación, y me parece que realmente él merece eso, sembró. Así que, bueno, Bueno, te espero te cuando tomo la gustes. palabra entonces. Vamos a hacerlo el año que viene si Dios nos permite y se va el virus. Y a Muchísimas todos gracias. los demás también, sí, sí, que los esperamos. Gracias. Bueno, ahora Martita, seguimos. Martita, ahí, bueno, quiere hablar el que dice soluciones Sí, empresariales que no puso el nombre, y después Fernando. Michelle Talero le tocaría. Gracias, muy amable por cederme la palabra. Voy a ser muy breve. Después de todo lo que he oído aquí, voy a insistir en algo que yo propuse en Buenos Aires cuando estuve allá visitando Neuquén y hablé con el embajador
de Colombia, radicado en esa época, un general en retiro, y él estuvo de acuerdo conmigo en la propuesta que estaba haciendo. ¿Cuál era la propuesta? Generar la Asociación Colombiana Argentina en materia de cultura, es decir, teatro, pintura, literatura, poesía y todo. Y esa asociación iba a tener como sede la Torre de Talero y se iba a llamar Asociación Colombiana Argentina Eduardo Talero Núñez. Y advierto, Eduardo Talero con Núñez era muy poco lo que tenía, no era exactamente sobrino de Núñez. Gracias. Gracias. Seguimos con Natalia, que estaba le había cortado. Michelle sigue. Parece. Cari. Sigue Michelle, me parece. Me había comentado hoy por privado que tenía... Gracias, Nancy, no sé. Marta. Buenas noches. Yo soy asistente del proyecto de Historia del Externado. Y continuando con lo que decía el doctor Juan Camilo y la visita que tuvimos hace unos años de Marta, tuvimos la oportunidad de conocer un poco más de Eduardo Talero, y en el libro, pues por problemas técnicos no puedo mostrarles, pero en el libro pueden ver en un mosaico, como lo pueden ver acá, aparecen los dos hermanos. Está Antonio María y acá, a estas partes, está Eduardo Talero, que en la visita que hizo Marta, ella pues le tomó foto y se sorprendió de ver a su abuelo mucho más joven de lo que se conoce allá ustedes. El voto de honor, que sería este, Ah, sí. es por sus buenas calificaciones en Derecho Internacional, lo que nos dio obviamente mucho más información sobre la educación que el externado también estaba dando, y en esa educación en ese momento también era importante la educación internacional, o sea, estaba siendo más pionera en la educación del derecho y la política internacional. Y en eso, pues, él tuvo unas muy buenas calificaciones. En otro mosaico, que solo tenemos, digamos, una copia de esa imagen, aparece un poco más claro, y es en homenaje a los alumnos de Derecho Mercantil en el colegio, decían a veces el colegio del externado, al catedrático Froilán Largacha, que también fue un personaje del siglo XIX acá en Colombia, muy importante, y él aparece en ese mosaico, que sería esto. Ahí está. Ahí sí. Con el tiempo, luego de su exilio en Colombia, aparece en 1910 el periódico y la revista El Gráfico, que viene a ser la prensa que reúne no solo las conmemoraciones del centenario de la independencia, sino también reúne personajes ilustres. Entre ellos reunió algunos poemas de Eduardo Talero. Entre ellos está La Rosaura, que le dedican una página completa, y Febricitante, que es un poema que él envía para que sea publicado. El Gráfico, al conmemorar el centenario, lo que hace es una unión también de aquellos exiliados del país, y entre ellos está Eduardo. Hay una caricatura, pues, que desafortunadamente no se puede ver, pero hay toda una página completa dedicada a él, que es muy importante. En otra revista, un poco más a finales del siglo XIX, él aparece dentro del grupo de estudiantes graduados en 1892, ¿no? A finales de noviembre. Y aparece que es de Cundinamarca. Entonces, para nosotros también nos logró identificar de dónde era oriundo Eduardo. Nosotros hemos venido recogiendo más información y más datos y documentos relacionados con Eduardo Talero, con el fin de contribuir no solo de que su formación en el externado fue influyente para la sociedad, sino también cómo otros estudiantes
y egresados de la universidad, con sus influencias educativas, contribuyeron a otras partes del mundo, en este caso como lo fue él allá en Argentina. Para nosotros también fue un honor que nos hubieran invitado y también les abrimos las puertas, y cualquier duda que tengan sobre información de Eduardo y de sus congéneres, nosotros con mucho gusto se las aportamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte también. Acá está también Hugo Correa Londoño y Felipe, su hijo, también de Colombia. Les quiero decir, Marta, que quedan 10 minutos y Michelle tiene Bueno. ahí para hacer una exposición. Va a tener que ser cortita. Quiero que... Bueno, a ver dónde está Michelle. A ver dónde está Michelle. Cari, ¿dónde está Michelle? Sí, está acá, está acá. A ver, habilitarle el micrófono, Jorge, a Michelle. Ah, no. Sí, acá está. Ah, sí, ya lo veo ahí. Sí, también Michael es. Michael Talero de... Michael, bien. Bueno, si puede habilitar su micrófono, Michael, por favor. Bueno, voy Ahí pasando. está, listo. Ahí está. Ya está Michael. Hola Cari, ¿tú hablabas de Michelle o de Michael? Michelle, Bueno, ¿qué tal? tenemos poquito tiempo. Te saludo, te doy las gracias por estar con nosotros, te saludo y voy pasando porque no quiero que nadie quede sin hablar. Está Vale, también, señora Marta, no se Juan, preocupe. ¿qué tal? Bueno, está Juan Domingo Briceño de Neuquén, muchísimas gracias por estar, Juan Domingo. Está también Betty Kretman, Lili Muñoz, muchísimas gracias por participar. Bueno, Sara Riquelme, que también la había presentado, Mercedes, José Walter Campos, Silvia Talero, que es también hermana de María Elvira, ¿no? Silvia y Andrés, lo veo Andrés, ¿qué tal? Buenas noches, Andrés, mucho gusto, muchísimas gracias por participar. ¿Querés decir algún bocadillo rápido? Solamente gracias a ti por haber hecho este esfuerzo de contacto, ha sido muy revelador, muy interesante, descubrir tantas cosas que nos unen y digamos la vida de este ancestro o pariente común, que lo que me sorprende es desde tan joven, teniendo esas intereses y esas relaciones como las que describían ahora en su paso por Centroamérica, también lo que dices tú en tu libro cuando llegó a Lima, que alguien apenas en los 20 años llegaba y rápidamente tenía acceso a los intelectuales, a los líderes políticos, a los juristas, lo cual demuestra que era un ser extraordinario por su formación. Era muy bien recibido en todos los países de Sudamérica donde fue recorriendo. Tengo los recortes de los diarios donde anunciaban su llegada y anunciaban su partida. Pero era un personaje de 20 años. Sí, muy jovencito, pero entre los 20 y los 30 años recorrió todo durante sus 10 años de periplo. Bueno, gracias Andrés. Le voy a dar la palabra a acá Laura. Laura, ¿cómo es tu apellido? No tiene micrófono, me parece. A ver, Cari. Laura. Hola Marta, buenas tardes a todos. Es un gusto de estar compartiendo este momento con ustedes. No sé si me recordás, Marta, yo soy empleada de Casa de las Leyes, soy integrante de la Junta de Estudios Históricos de Neuquén, y conocí a Marta en Casa de las Leyes en la presentación de su libro. Y de ahí, me atrapó mucho la historia a través de su libro. Y bueno, en este homenaje, en los 100 años de su fallecimiento, quiero regalarles a todos una poesía que he escrito con todo mi corazón, y como lo decía, por ahí lo recordaban, ¿no? Que era una persona de las letras,
una persona de la política, y bueno, no quiero dejar de mencionar que también era una persona de las leyes. Y También, si bien sí. se recibió en su Colombia, recorrió muchos países antes de llegar a Argentina. Y en Escúchame, esta Laura, un minutito, perdóname, un minutito, pero está Ya se nos Armando, cierra la sala. porque se nos va a cerrar, Mario Márquez, que también es el director de la Junta de Estudios Históricos. Quería saludarte, Mario, y agradecerte que estés con nosotros, porque ya se nos Bueno, está... muchas gracias. Pido disculpas, llegué tarde porque teníamos una reunión muy importante de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Los argentinos estamos viviendo una etapa de gravedad institucional. Le comento a los amigos colombianos que sepan, eso llevó que los constitucionalistas estemos movilizados y bueno, hubo una reunión. Sí, hay que Comité conseguir Ejecutivo. que impere la ley, Armando, te lo Exactamente. recomiendo, por favor, porque acá estamos haciendo Exactamente. movilizaciones y todo, pero hay una mano negra que siempre nos está mandando desde arriba. Gracias, Mario. No, al Mercedes, contrario, no sé si habrá tenido participación Sara Riquelme, que ha sí, escrito un mucho poquito, y acá está. bien Sí. respecto de Talero. También nos acompañan otros miembros de la Junta. Sí, estuvo al Está principio. Mirta Córdoba, está Carlos Sides, Sí, está Marisol Torres, no sé si me falta sí. algún otro. Quedan Cari, tres. vos decís cuánto obtenemos, decime. A ver, ¿me escuchan ahí? 3 minutitos. Nada, Bueno, ya nos Mercedes, vamos. te pido que leas un pedacito del poema Febricitante, cuando murió Talero, lo escribió 3 días antes de morir. Gracias, Marta. Una estrofa nomás, porque no tenemos Antes tiempo. de que lea Mercedes, Sí, pueden ver después en Se corta, Torre Talero Mercedes, adelante. se corta. Unas niñitas, las finales. Se corta mucho. ¿Me escuchan ahí? Sí, decide. Bueno, Sí, febricitante. Mercedes, te escucho. Si el termómetro sube 2 milímetros más, se apagará esa vida para siempre, jamás. Así les dijo el médico después de examinar mi pulso y del termómetro la escala mercurial. Oh Señor, yo me dije, con que mi vida está tan solo a 2 milímetros de la honda eternidad. Gracias, Mercedes, un besito, gracias. Es un verso muy lindo. Es precioso. Marta, Lamentablemente no he podido leer, pero es Marta, precioso. Sí, ¿me dejás que diga que Mercedes es miembro honorario de la SADE, de la filial Neuquén de la SADE, y sí, la ha sí. presidido durante unos cuantos años? Sí, muchísimas gracias, Mercedes. Juan Domingo Briceño, fotógrafo, que cuando voy a Neuquén me persigue todo el tiempo. Anda despidiéndote, Martita. Despedite, Bueno, no Marta. Despedite, Marta. Bueno, muchísimas gracias a todos, les mando un beso enorme, y ya que salió tan lindo y todos tienen tantas ganas de conversar, lo podemos volver Hacemos a otra. dentro de unos cuantos meses. ¿Qué les parece? Espero sus noticias y les agradezco a todos el cariño. Antes de fin de año. ¿Por qué no abrimos los micrófonos y aplaudimos? Sí, abran los micrófonos, abran. Los micrófonos. Gracias, Marta, Gracias. Hasta que se corte. Marta, a las 10 de la noche en YouTube me puedes ver allá en Chile. ¡Feliz Voy a pelear con cumpleaños, una Martín! defensa aquí. Gracias. ¡Feliz cumpleaños, Martín! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Mercedes! 63. Oh. ¿Dónde vas a poder ver Hola, Laura, entraste. En Torre Talero Original en Facebook, en nuestra fanpage. Ahí van a poder ver todo. Bueno. Torre Talero Original.
Sí, y a ver, espérate, que yo la perdí, me parece acá, estaba Estela. Se corta, ¿eh? Sí, Muñoz,